Hola Dante, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Este programa que tenemos en el estudio Payet dedicado a conversar sobre pronunciamientos judiciales, sobre el Tribunal Constitucional vinculados a la materia laboral. El día de hoy vamos a conversar sobre la participación en las utilidades, que es un mecanismo de participación de los trabajadores. Con relación a esto, Dante, tus palabras iniciales, perdón. ¿Qué tal Elías? No te preocupes. Bueno, hoy es una edición interesante porque vamos a hablar de un beneficio laboral muy pocas veces, digamos, enseñado en la realidad y muy pocas veces analizado, y es la participación en las utilidades, ¿no? Recordemos que en el Perú, sobre todo a partir de la modificación de la legislación laboral en los años 90 y sobre todo con la dación de la Constitución del año 93, se modificó la forma en la que los trabajadores participaban en las empresas, ¿no? Anteriormente los trabajadores participaban de la propiedad de la empresa, ¿no? Y eso ciertamente en un sistema, digamos, que privilegie el libre mercado, la iniciativa privada, digamos, la competitividad, el hecho de que los trabajadores participen de la propiedad, en vez de alentar la inversión, la desalentaba, ¿no? Entonces esa fue una de las razones, creo yo, por los cuales los constituyentes y luego el legislador también modifica esa forma de participación. Entonces hoy en día los trabajadores ya no participan de la propiedad de la empresa, sino que participan de un porcentaje, se le llama una alícuota, de la renta neta imponible, ¿no? Es decir, si lo queremos decir en palabras menos técnicas, de las ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, cada año las empresas generan ganancias, generan utilidades, y los trabajadores, dependiendo del sector en el que trabajen, eh, digamos, se distribuyen o participan de una parte, un porcentaje de esas ganancias, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto, que era muy pacífico entre nosotros, incluso está siendo ya cuestionado judicialmente. Y la idea del día de hoy, Elías, es analizar algunos temas controvertidos de las utilidades, ¿no? Obviamente, eso caracteriza a dato laboral, no es simplemente repetir lo que ya está en la legislación, sino, digamos, traer a la comunidad algunos pronunciamientos vinculados a temas contingentes o controvertidos, mejor dicho, de las utilidades que pueden ser de utilidad para todos. Correcto, correcto, es un tema muy interesante, como tú bien dices, no es tan tocado por lo general. Pero bueno, antes de ingresar a las sentencias, ustedes pueden ingresar al blog del estudio, encontrarán allí información jurídica relevante, noticias, artículos, todo vinculado no solo a la materia legal, sino a la práctica legal en general, para que les puedan servir. Y así vamos camino pues a la primera sentencia, ¿no? Que es la casación 34683-2019 de Lima. Es un pronunciamiento, digamos que llamativo por lo que se proponía allí, ¿no? Tenemos ahí un caso de un trabajador que había seguido un proceso judicial en contra de su empleador. Curiosamente había sido reincorporado en un cargo de supervisor general de operaciones porque había incurrido su empleador en una causal de nulidad de despido. Y bueno, tuvo 8 años de proceso judicial hasta que esta persona obtiene su reincorporación en el empleo y curiosamente luego de que es reincorporado presenta su carta de renuncia y arregló seguido. El trabajador pide que no solamente pues como se cumplió la sentencia, el pago de los devengados, sino también pide que se le paguen las utilidades. Las utilidades de todo el tiempo que él estuvo en litigio, consideraba que debían ser abonadas a título de remuneraciones devengadas también. Cuando el caso llega a nivel de primera instancia de uno de los juzgados de trabajo de Lima, este juzgado declara infundada la demanda porque en realidad lo que le dice al trabajador es tu protección de acuerdo
al artículo 40 de la Ley de Productividad, que se deriva de los supuestos de nulidad de despido, está vinculada a las remuneraciones y eventualmente a los depósitos de la CTS por el periodo que duró el despido, pero no está previsto para el tema de las utilidades, así que no te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Cuando el caso llega a segunda instancia, ocurre algo llamativo, ¿no? Porque en la segunda instancia cambia el pronunciamiento de primera y lo que dice que es que el trabajador ha pedido las utilidades por el periodo en que estuvo despedido por la empresa y en la medida de que su despido fue declarado nulo, entiende la sala que todo el tiempo que estuvo fuera se entendería como efectivamente prestado. Y sobre la base de ello, pues dice si le corresponde a ese trabajador el pago de las utilidades de la empresa. El caso llega ante la Corte Suprema. Se interpone un recurso de casación por parte de la empresa y a nivel de Corte Suprema obtiene razón la empresa, le declaran fundado el recurso de casación. Digamos, para ser un poquito escuetos, anula la sentencia de segunda instancia y dice la Suprema que al criterio del juez de primera instancia, que señalaba que no le correspondía el derecho, es la sentencia que debe primar. Y sobre la base de ello empieza a desarrollar sus argumentos. Dice, en principio, que la participación de las utilidades no está regulada como un concepto remunerativo. Y eso, digamos, lo podemos ver en la propia ley STS, ¿no? Está como un supuesto exonerado justamente dentro del artículo 19. Y señala, pues, bueno, como no está dentro de los conceptos remunerativos, no puede ser entendida como una remuneración devengada. Asimismo, el cumplimiento de una jornada de trabajo efectiva es indispensable para acceder al beneficio. Y aquí algo que de repente a algunos no les guste, lo que la Corte dice es que las utilidades representan un premio al esfuerzo del trabajador en la consecución de la alta productividad de la empresa. Es un objetivo que se alteraría con el pago de utilidades a un trabajador que en la realidad no participó con una prestación efectiva de servicios como un esfuerzo común de todos los trabajadores. Sobre la base de esos argumentos es que la Corte Suprema deniega el derecho de este trabajador. Con relación a esto, ante tus comentarios. Gracias, Elías. Es una sentencia bien interesante, ¿no? Porque creo que sí suple, digamos, una duda generalizada, ¿no? Porque claro, si nosotros analizamos los temas de despido nulo, lo que la norma nos dice es que las remuneraciones devengadas deben incluir las gratificaciones legales, la CTS, y bueno, o sea, eso básicamente, ¿no? Es lo que nos dice la ley. Pero claro, siempre han surgido dos dudas adicionales, ¿no? Vacaciones, o sea, ¿se generan periodos vacacionales también? Bueno, parece ya ser mayoritaria la tendencia jurisprudencial decir que no, porque claro, no hay desgaste físico, pues no, o sea, obviamente puedes haber estado fuera del empleo, puedes analizar los temas de los efectos de la reposición, que es básicamente eh, reponer las cosas al estado anterior, ¿no? Es casi como que no existió el despido jamás y haces esa ficción legal, ¿no? De que eh, hubieras continuado prestando servicios, pero obviamente en las vacaciones, pues eso cae esa lógica porque tienes que desgastarte, pues, ¿no? El trabajador no ha estado trabajando, por lo tanto no hay desgaste. Y la otra duda es lo de las utilidades, ¿no? Justamente ese es el tema que siempre se ha discutido. Oye, las utilidades, porque si las remuneraciones tienen que incluir gratis, CTS y las propias remuneraciones, pese a no haber prestado servicios, ¿cómo hacer con el tema de las utilidades? Y lo que nos ha dicho la Suprema, que tú muy bien has resumido, es claro, no porque las utilidades por mandato del artículo 19 de la ley de CTS no tienen naturaleza remunerativa, no es un concepto remunerativo. Pero, claro, y el segundo argumento es, no solamente es por mandato de la ley, sino que además es un requisito indispensable haber realizado una prestación de servicio y haber contribuido, digamos, a la generación de ganancias, que es propiamente las utilidades, renta neta imponible, ¿no? Pero alguien nos podría decir seguramente, ¿no? Pero bajo esa lógica,
tampoco deberías percibir gratis, tampoco deberías percibir CTS, porque no ha habido prestación de servicios y lo que hace la ley es hacer una especie de ficción, ¿no? Claro, ese es un buen argumento de quienes están en contra de este pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿no? Lo que yo creo es que quizás un argumento que podría ensayarse y que, bueno, no está en la fundamentación de la Sala Suprema, es cuál ha sido qué es lo que ha querido el legislador un poco, ¿no? O sea, lo que ha querido el legislador es devolverle al trabajador que ha sido despedido de forma, o sea, bajo un concepto de despido nulo, o sea, que ha sido despedido de forma nula, por las causales que todos conocemos, generar un impacto importante en la empresa, ¿no? De tal manera que se generen desincentivos para despedir a alguien, por ejemplo, por su condición de embarazada, dirigente sindical, etc., cualquiera de los supuestos del 29. No creo, no siento que la intención del legislador haya sido bajo ningún concepto también incluir a las utilidades, ¿no? Porque eso ya sería, ahí sí hay una distinción, porque las utilidades tienen que ver directamente con el esfuerzo, ¿no? Que han hecho en particular los trabajadores para generar ganancias a la empresa. Me parece que eso no ha sido lo querido por el legislador y por tanto es que también no lo puso, ¿no? Por tanto es que no, cuando hace la regulación de las remuneraciones de vengada, solamente se preocupa en incluir CTS y gratificaciones, ¿no? Sin embargo, es un tema ciertamente discutible, pero lo que ha hecho la Corte es disipar las dudas que había en torno a este tema y decir, en remuneraciones de vengadas no se incluyen las utilidades, ¿no? Que es evidentemente un concepto importante en algunas empresas. Correcto, correcto. Sí, es sumamente llamativo, sobre todo por el tema. Yo creo que va por el asunto de la finalidad, ¿no? Como que deja entrever mucho para qué sirven las utilidades o cuál es la naturaleza misma. Y es en razón de ellos que le dice, bueno, pues tú que no estuviste, no te puedes equiparar. Y además que también por un efecto práctico, ¿no? Porque, o sea, no es que las utilidades el empleador las guarde, ¿no? Una vez que las reparte entre 30 entre 40 entre 50 trabajadores, ¿no? Y el hecho de incluir a un trabajador que no estuvo en ese momento, ¿qué significaría? Pues quitarle a todo el resto que ya se benefició de las utilidades. ¿No? A diferencia de repente las remuneraciones o las gratificaciones que digamos que sí estarían todavía en patrimonio del empleador. En cambio, en el caso de las Correcto. utilidades, es un patrimonio Ya se repartieron. colectivo. Exactamente. Claro. Es interesante el razonamiento de la Corte. Ahora, el siguiente caso es la 11740-2018 Lima. Mira que en Lima son bastante creativos los temas de utilidades, ¿eh? Ya son dos casos. Y aquí es un trabajador que alega que su empleador creó tres empresas diferentes durante toda su relación laboral con la finalidad de evitar el cumplimiento del pago de utilidades, ¿no? Por lo general es para evitar el número de trabajadores que te gatilla el pago. Y bueno, a nivel de primera instancia y de segunda, el trabajador logró acreditar pues que sí, había un elemento allí de fraude porque señala que todas las empresas tenían una actuación unitaria y concertada bajo una misma administración. Así que deben responder como un solo empleador por las obligaciones laborales contraídas con el trabajador. En segundo lugar, la sala civil en segunda instancia dice que las empresas no tienen una planilla, eh, no cuentan con las planillas de los trabajadores que permitan el cálculo de las utilidades. En consecuencia, se estima como cierto lo que había reclamado el trabajador. Claro, aquí digamos que en principio lo que hace el Poder Judicial a nivel de primera y segunda instancia es decirle, sí, es cierto, yo veo aquí una cierta operación de empresas que hacen ver que hubiesen tres empleadores distintos cuando en realidad solamente hay uno y considero que ese elemento te permite a ti acceder al pago de las utilidades, tomando en consideración las características de todas estas como si fuese un solo empleador. Y es por eso que le concede. Y claro, cuando las empresas buscan defenderse respecto de cómo tiene que hacer el cálculo, lo que le dice el Poder Judicial es, bueno, ustedes no me han presentado esta información, así que yo voy a presumir de lo que el trabajador me ha indicado es cierto. Y es por eso que concede el pago de utilidades al trabajador. Cuando va a Corte Suprema, la Corte declara infundado el recurso de casación, es decir, mantiene el pronunciamiento favorable al trabajador.
Y tiene tres razones la Corte. En principio nos dice que el trabajador laboró de una forma continua para las empresas durante el periodo que está reclamando y estas empresas generaron utilidades durante ese periodo. Así que hay, digamos, hay lugar de donde pagar. En segundo lugar, las empresas tienen una conducta obstructiva respecto de la actividad probatoria porque no han acreditado el pago ni han proporcionado los elementos necesarios para poder hacer el cálculo. Cantidad de trabajadores, días efectivamente trabajados, cantidad de renta. Y finalmente dice que las empresas no han cumplido con la carga de prueba y que por ello se estima como cierto el monto reclamado por el trabajador. Más parece un proceso que pierde la empresa por un tema de defensa técnica, ¿no es cierto, Dante? ¿O cuáles son tus comentarios con relación a este pronunciamiento? Sí, ahí hubo problemas en la defensa, pero ojo que este caso es interesante también, Elías, porque parece, sin decirlo expresamente la Corte, de que si uno presta servicios de manera, digamos, paralela o contemporánea a dos o más empleadores, eh, y alguno de estos empleadores sí paga utilidades, entonces tendría que percibir las utilidades de ese empleador. O sea, a mí lo que me parece en el caso es que encuentra un elemento de fraude, ¿no? O sea, encuentra un elemento de fraude. Es cierto, o sea, así como siempre hemos dicho en nuestras charlas, hay buenos empleadores y también malos empleadores, hay buenos trabajadores y malos trabajadores, ¿no? Como todo en la vida. Y hay algunos empleadores que, claro, lo que hacen es, crean, por ejemplo, tres razones sociales, dividen la planilla, ¿no? Porque, bueno, quienes nos están viendo saben que para que los trabajadores tengan derecho a participar en las utilidades, el empleador tiene que tener por lo menos 20 trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Dividen la planilla, ¿no? Por ejemplo, en la empresa A ponen 7, en la empresa B ponen 7 y en la empresa C otro tanto de trabajadores. Entonces, claro, si al final se demuestra que las tres empresas no se tratan de tres personas jurídicas independientes, sino que estamos hablando de un solo empleador, pero formalmente dividido en tres, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿eso significa que si sumamos la cantidad de trabajadores de las tres empresas y llegan a los 20, sí tendría derecho los trabajadores de todas estas tres empresas a percibir utilidades? Y eso es lo que se desliza un poco en la resolución. No es tan contundente, pero se desliza. Claro, si a eso le agregamos que además hay una conducta obstruccionista, ¿no? En la defensa de las demandadas, bueno, ya el caso está mucho más complicado, ¿no? Pero por eso es la importancia de que cuando hay una prestación simultánea, digamos, por parte de los trabajadores, regulemos este tema, ¿no? Regulemos este tema porque puede, en algunos casos, llevar a malos entendidos, ¿no? Y el trabajador considerar que en verdad lo que se ha hecho es configurar estas personas jurídicas para evitar el pago de utilidades. Exacto. Siempre es importante dejar en claro, pues, si es un trabajador de grupo, cuál de las empresas de grupo se va a hacer cargo del pago remunerativo, ¿no? Y bien, vamos a un último pronunciamiento, Dante, que es de la octava sala laboral, que creo que es lo más llamativo que hemos tenido desde hace unos meses. La octava sala tiene una producción muy interesante siempre en cuanto a pronunciamientos judiciales laborales. Y aquí lo que estaba en discusión es la alícuota que correspondía pagar, ¿no? Aquí dice, la alícuota que le corresponde a los trabajadores del sector hidrocarburos es del 5%, pero debería ser idéntico al de los trabajadores del sector de minería, que es del 8%, y el motivo que invoca la sala superior es el principio de igualdad y no discriminación. Debido a ello, lo que señala la Corte en este caso es que corresponde un reintegro en la participación de utilidades del trabajador al haber percibido una suma menor durante la relación laboral. Claro, aquí lo que le cambia es el porcentaje, ¿no? Tenemos una empresa del sector hidrocarburos que tiene digamos, una alícuota ya establecida en la propia norma de utilidades, que es el 5%, pero el trabajador o el sindicato, no recuerdo muy bien aquí, les dice al Poder Judicial
mira, yo no quiero el 5%. Yo trabajo en hidrocarburos, pero yo quiero ganar utilidades como un trabajador del sector minería. Y el sector minería distribuye utilidades a razón del 8%. Así que te pido a ti, Poder Judicial, que ordenes que mi distribución de utilidades no sea en función del 5, sino en función del 8%. Y lo que nos dice nuestra octava sala es, sí, te corresponde en aplicación del principio de igualdad y no discriminación. He sido muy escueto, Dante, yo confiando en que tú te vas a poder explayar un poco más dada mi ausencia de voz en esta oportunidad. No te preocupes. Mira, este caso también, debería servir para, no sé si generar alguna alarma, pero lo que sí está ocurriendo y se está convirtiendo en una especie de tendencia es que se está discutiendo judicialmente si es que las alícuotas o los porcentajes de distribución de la participación en las utilidades se pueden modificar judicialmente, ¿no? O sea, como sabemos, hay porcentajes que están en nuestra ley, 5%, 8%, 10%, dependiendo del sector al que la empresa pertenezca, reparte determinado porcentaje de sus utilidades. Pero lo que viene ocurriendo es que los trabajadores, obviamente, de los que menos perciben, o sea, de cuyas utilidades, o sea, de porcentaje de las utilidades es menor, como por ejemplo, en este caso, el sector hidrocarburos, ¿qué dicen los trabajadores del sector hidrocarburos? ¿Por qué yo, trabajador del sector hidrocarburos, se reparte solo el 5% cuando los trabajadores del sector minería se reparte el 8%? Y ellos básicamente lo que dicen eso, y ambos sectores son muy parecidos, ¿no? Minería e hidrocarburos son sectores muy parecidos, es lo que alega la parte demandante, ¿no? Pero a su vez también tenemos casos en los que, por ejemplo, ya viene ocurriendo, los trabajadores del sector minería no quieren percibir el 8% de la renta neta imponible, sino que dicen, ¿por qué no percibo el 10%? Como las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Esto ya se está discutiendo judicialmente, ¿no? Y en este caso que nos ocupa Elías, lo, digamos, anecdótico es que existieron proyectos de ley para modificar la alícuota, o sea, el porcentaje de los trabajadores del sector hidrocarburos. Y esos proyectos de ley no tuvieron la votación. Entonces, si tenemos esos proyectos de ley, es evidente que la repartición es del 5% de los trabajadores del sector hidrocarburos. Entonces, lo que ha dicho la sala, y está pendiente todavía que la Corte Suprema revise esta sentencia, es que supuestamente, si le pagamos a los trabajadores del sector minería solo 8% de las utilidades, y mientras al sector hidrocarburos el 5%, siendo sectores similares, dice la sala, se está vulnerando el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Eso es lo que dice la sala. Y eso es lo que está pendiente que la Corte Suprema determine. Y claro, esto genera un impacto importantísimo, ¿no? En las inversiones, porque claro, si yo soy un inversionista y vengo al Perú, por ejemplo, yo tengo que saber cuánto es lo que tengo que repartir de mis ganancias. O sea, me preocuparé en cuánto puedo ganar y además tengo que saber anticipadamente cuánto de lo que gane tendré que repartir, porque eso yo lo entrego a los trabajadores para que los trabajadores se lo repartan entre ellos. Y yo creo que pronunciamientos como este, lejos de ayudar, y a veces en un espíritu reivindicativo, lo que hacen es alejar la inversión. Porque claro, con esta, digamos, incertidumbre, si hoy estamos discutiendo cuánto es el porcentaje que debe pagarse utilidades en el sector hidrocarburos, pues yo me pregunto, o sea, imagínate al inversionista, dirá, pues no puedo hacer mi cálculo porque no sé si tengo que repartir 5 o si en virtud de este pronunciamiento judicial tendré que repartir 8. Entonces, esta diferencia del 3% en las ganancias, ¿ah? Pueden hacer la diferencia en decidir si invierto aquí o invierto en otro lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justamente para eso está la ley. La ley siempre es un mecanismo de pacificación, ¿no? Y siempre hay un margen de discrecionalidad. Es decir,
La ley no tiene por qué agradarle a todos ni ser justa necesariamente. Siempre hay un ámbito de discrecionalidad. Entonces el legislador laboral lo que hizo fue determinar o hacer escalas distintas de repartición dependiendo de el sector productivo en el que preste servicios. Y claro, lo que pasa es que si a eso no le gusta, por ejemplo, a los jueces, pues lo que tiene que hacerse es modificarse la ley, pero que el juez intervenga como una especie de legislador y modifique la alícuota, esto sí, Elías, es realmente preocupante, ¿no? Porque claro, mañana más tarde todos los trabajadores van a decir, pero ¿por qué no percibimos utilidades como los trabajadores del sector telecomunicaciones? 10%. Todos van a querer 10% como los trabajadores del sector telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso es, y claro, y alguien podría argumentar, pero ¿por qué 10%? Mejor, ¿por qué no bajamos y que todos reciban el 5% nada más, como en el sector hidrocarburos? ¿No? Entonces, es una discusión que, bueno, esperamos que la Corte Suprema zanje en este tema, pero que, como te comento, sí se está haciendo tendencia, ¿no? Tendencia en que se está cuestionando muchísimos aspectos del derecho laboral que nosotros consideramos totalmente pacíficos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Me quedo con tu frase, hoy no sabemos si es, bueno, aquí está subiendo de 5 a 8, pero de repente luego sube de 8 a 10, ¿no? Y todos van a ganar 10, y el tema de la inversión sigue siendo una incertidumbre total. Porque en cada establecimiento de porcentaje hay cierta arbitrariedad, como tú bien indicas, pero hay otros factores no solamente laborales, ¿no? También siempre hay factores de repente estratégicos o de buscar mayor inversión en aquellos sectores en donde pones un porcentaje un poquito más bajo de repartición de utilidades, para que haya más inversión en ese sector. Si lo sigues incrementando, esa finalidad inicial que tenías, pues la vas a ir perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, claro, no es bueno que se analice las cosas solo desde una óptica estrictamente laboral, cuando quizá esa ponderación implícita que tiene esta norma tiene aspectos tributarios o aspectos de inversiones que trascienden al ámbito laboral. Es por eso que hay espacios de política legislativa que incluso de acuerdo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional deben ser respetados por parte de los órganos jurisdiccionales. Pero bueno, hoy creo que hemos colmado el tema, estamos dentro del tiempo todavía, Dante, sobre la participación de utilidades. Hay otros aspectos también, como por ejemplo la participación de utilidades de empresas de grupo, no necesariamente de las empresas, lo que vimos hace un momento, desnaturalizadas o por un tema de fraude, sino empresas formalmente establecidas en donde se quiere que también tributen o, digamos, repartan utilidades como una empresa de grupo que afortunadamente por ahora sigue siendo solamente una aspiración, quizá doctrinaria o en algún proyecto de ley, pero todavía no tiene una vertiente judicial al menos. Pero bueno, eso es lo que hemos preparado para el día de hoy, Dante. Te corresponde indicar cuál es el tema de la siguiente edición. Elías, teniendo en cuenta que la próxima semana ya nos acercamos a fin de año, ¿no? Vamos a hacer, creería yo, por lo menos, si es que vamos a ver cómo lo dividimos, vamos a hacer un recuento de las sentencias más importantes expedidas en materia laboral en el año 2022. ¿Ok? Ya no por tema, sino aquellas sentencias que desde nuestro punto de vista son absolutamente necesarias e imprescindibles que quienes nos siguen tengan en cuenta, ¿no? Algunas de ellas no han sido materia de análisis en nuestro programa porque digamos, no ha sido justo materia del tema que hemos hablado, pero hemos hecho una recopilación de las principales sentencias del año 2022 en materia laboral que nosotros consideramos que deben ser de conocimiento de todos los que nos siguen, ¿no? La idea inicial será hacer unas 10 sentencias, las 10 principales sentencias del año 2022, y vamos a tratar que se pueda hacer en un programa. De no poderse, por las circunstancias que fueran, lo tendremos que dividir, ¿no? Porque claro,
estas sentencias ya tienen un factor de elección que las hacen interesantes y que es necesario profundizarlas para que nuestro público pueda saber de qué trata el caso y cómo les puede servir esos pronunciamientos, ¿no? Entonces es un poco la idea, Elías, de los próximos datos, dos o un dato laboral por lo menos, de hablar de las principales sentencias en materia laboral del año 2022. 2020. Perfecto, perfecto. Entonces quedan todos invitados a la siguiente edición. Vamos a iniciar con esta recopilación. Trataremos de hacerla en una sola edición, pero sin perjuicio de ello, igual queda abierta la posibilidad de que sean en dos sesiones. Así que les vamos a pasar la invitación, como siempre, a través de los correos y también las redes del estudio, las redes del propio Dante, para que se puedan inscribir en la siguiente edición y nos puedan acompañar nuevamente en esta reunión de Zoom. Que estén todos bien, Dante, que estés bien. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.